Gracias por continuar con nosotros en Interfaz, y esta mañana, como cada 15 días, nos acompaña pues de la Agencia Informativa de Educación de México. En esta ocasión, Antonio Trejo Ávila. Él es editor de esta agencia hermana del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y hoy hablaremos de un reportaje especial que elaboró que se llama La ciencia que explica el terremoto, muy ad hoc. Estamos empezando septiembre, a punto de cumplir un año ya de este terremoto que el año pasado pues, nos volvió a sacudir desde las entrañas de la Ciudad de México y todo el centro del país. Bienvenido, Antonio, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Ana Cristina. Antonio, un placer. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Cuéntanos un poco sobre este reportaje, de qué trata, cuáles fueron las principales líneas y puntos que quisieron tocar para explicar científicamente los terremotos. Bueno, este reportaje fue un esfuerzo colectivo de todo el equipo de la Agencia Informativa CONACYT, que respondió a una necesidad de comunicación, ¿no? En ese momento, en las horas posteriores al terremoto del 19 de septiembre del año pasado, pues había una gran demanda de información por parte de la ciudadanía, ¿no? La gente se preguntaba, bueno, ¿por qué no había sonado con anticipación la alerta sísmica? ¿Por qué había sido tan devastador? ¿No? Para evitar especulaciones o desinformación, el equipo de la Agencia Informativa CONACYT se dio a la tarea de generar este reportaje de forma inmediata, ¿no? A través de fuentes confiables, ¿no? Verídicas, y consultando a científicos de primer orden, ¿no? A técnicos, a ingenieros, ¿no? Para generar un reportaje que en muy poco tiempo se puso en línea y fue replicado por muchísimos medios dentro y fuera de México, ¿no? Claro, comentabas precisamente necesidad de comunicar, pero ¿cuál era la intención final? O sea, ustedes lo que querían era poner sobre la mesa que hacía falta más recursos, más medios donde pudiera proporcionarle a las personas orientación, por ejemplo, o qué hacer en caso de que haya tenido algún imperfecto pues, estructural desde sus viviendas o de repente no encontrar a algún familiar, etcétera. ¿Cuál era exactamente la intención? Bueno, el objetivo inmediato era explicar de dónde se había originado este terremoto, ¿no? Okay, cuál era el origen, okay, ¿no? El origen y por qué había sido tan intenso, ¿no? Explicar la diferencia entre magnitud e intensidad. Okay. Se había hasta ese momento casi toda la información sobre sismos, sobre terremotos, se aludía a escalas ya obsoletas, ¿no? Sí. Desfasadas, como la escala de Richter o la de Mercalli, ¿no? Sí, que de hecho ya no se deben ya no se deben usar. Fuimos con sismólogos, con físicos de primer orden y nos explicaron claramente que si queríamos dar la información correcta, teníamos que prescindir de esos términos ya obsoletos totalmente. Entonces solamente se habla de magnitud, ¿no? En este caso fue una magnitud de 8.1 y nos explicaron que la magnitud se refiere a la cantidad de energía que se libera durante el sismo, ¿no? ¿Cuánta energía se liberó en este sismo? Nos explicaron que equivalía, y esto es muy importante, poner equivalencias o analogías, equivalía más o menos a la energía que hubieran liberado 236,000 toneladas de TNT. O sea, es una cantidad de energía Brutal. Sí. brutal, totalmente. Ese fue el objetivo principal, ¿no? Difundir, comunicar, dar respuesta a las inquietudes principales de la población, que nosotros identificamos principalmente como esto, ¿no? ¿Por qué había sido tan devastador? ¿Por qué no se activó la alerta sísmica con anticipación? Y ¿por qué el epicentro en este caso había sido entre los estados de Puebla y Morelos, ¿no? Cuando generalmente los terremotos se esperan frente a las costas, claro, ¿no? del Pacífico mexicano. Ese fue el primer objetivo, ¿no? Desde luego hay otros efectos. Siempre tiene efectos diferentes un reportaje, un texto. Algunos de estos efectos es que la gente puede tomar decisiones, ¿no? Y evaluar, ¿no? los daños estructurales en su vivienda a través de las respuestas que nos dieron también ingenieros y arquitectos, ¿no? Es decir, la diferencia entre una grieta o una fisura, ¿no? Claro. Es decir, bueno, podía identificar y desde luego validar lo que ellos encontraran con la opinión autorizada de técnicos, ¿no? Claro.
Yo quisiera preguntarte más a fondo, Antonio, ¿cuáles fueron estas fuentes a las que recurrieron? Lo pregunto en el sentido de que pues, México es un país que sufre constantemente de estos eventos naturales como los sismos y que por lo tanto pues, ha desarrollado una buena cantidad de profesionales, profesionistas, expertos en la materia. ¿Cuáles son aquellas a las que se deben de recurrir y que ustedes recurrieron en este reportaje especial? Bueno, una de nuestras fuentes fue el Instituto Sismológico del Instituto de Geofísica de la UNAM. Otra fuente fue el doctor Jorge Flores Valdés, que es toda una autoridad en el tema de sismos, de propagación de energía. Es doctor emérito por la UNAM y de hecho él fue el que realizó la explicación más técnica, más certera del sismo de 1985. ¿No? Entonces este tipo de fuentes que ya tenemos en agenda nos permiten dar una respuesta inmediata, ¿no? Y generar un texto, un reportaje, una nota o una entrevista que responda de inmediato a estas necesidades de comunicación, ¿no? Pero sí es muy importante que estas fuentes sean de primer nivel, ¿no? Que tengan toda la solvencia académica, todas las credenciales para dar esta Para ti, información. ¿cuál fue la conclusión más importante de este trabajo que realizaron? Que tenemos que dar información de este tipo atendiendo primero a las necesidades de la población, ¿no? Es decir, obviamente la ansiedad inmediata era salvar vidas, ¿no? Pero para eso habían pues, mecanismos, ¿no? Los cuerpos de emergencia. Pero la lección más importante que aprendimos de este reportaje es que la gente tiene que confiar en la ciencia, en la tecnología, ¿no? En nuestros expertos. Claro. Entonces, sí reveló algunas fallas en cuanto a la red de alerta sísmica que tenemos. Entonces, eso sirvió para reforzarlo, ¿no? Claro. Estamos preparando a un año después del terremoto cómo se ha reforzado esta red de sensores que están ahora ya no solamente alrededor, a lo largo de la costa del Pacífico, sino también en esta zona de donde vino este sismo, ¿no? Entre los estados de Morelos y Puebla. Claro, mucha información sin duda alguna que hay que siempre tener sobre la mano. Qué bueno que hacen rapidísimo, la página de internet donde pueden revisar este... Es www.conacitprensa.mx. Ahí está es una plataforma multimedia donde pueden consultar de manera gratuita. Perfecto. Todos nuestros contenidos. Muchísimas gracias, vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros.